todos bienvenidos a otro episodio de El Enfoque de Familia. En esta oportunidad y nuevamente tenemos al maestro en Derecho, el doctor Manuel Bermúdez, a quien agradecemos infinitamente su presencia. Doctor, buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente. Y el motivo de su presencia, doctor. Hemos tenido otra vez un boom mediático sobre la aplicación o no, o la inoperancia u operancia de lo que es la tenencia compartida, un criterio en el cual yo creo que la mayoría está a favor. Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ser muy precisas y puntualizadas al respecto, tal o cual la conciliación como institución en sí. Hablamos del procedimiento de conciliación. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Este es su espacio Enfoque de Familia, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Y sí, efectivamente, como lo has dicho, hay instituciones en el ámbito del trámite judicial y del derecho de familia como disciplina dogmática que resultan ser bastante incomprendidas en el ámbito de la práctica judicial, pero a la misma vez resultan ajenos a la realidad de las partes en una situación de conflicto. Y el problema es que en realidad esto parte de un conflicto, de un contexto mucho más complejo. Le explico. Se ha hablado de conciliación, se ha hablado de tenencia compartida, se ha hablado de padrectomía, se ha hablado de una serie de referencias, pero el gran problema es que estamos acostumbrados a individualizar, a atomizar instituciones y a referencias de naturaleza judicial procesal, ¿correcto? Por eso es que se suele decir, ¿para qué tenencia compartida si puede haber un régimen de visitas abierto? ¿O para qué eventualmente una tenencia compartida si lo que deberíamos ver es un tema de tenencia o régimen de visitas? Y ahí te das cuenta que esta posición dogmática desde la doctrina y también judicial desde la perspectiva del Poder Judicial es limitada. Y es limitada no por mala gracia de los jueces o fiscales, no por mala gracia de la mayoría de la doctrina. Lo que sucede es que existe una pésima visión del derecho de familia en la actualidad. ¿Por qué es esta visión del derecho de familia en la actualidad? Porque históricamente el derecho de familia siempre ha estado limitado al interior de un hogar. Napoleón Bonaparte, que aunque parezca increíble su mención en un tema histórico, es el que definió por primera vez en toda la humanidad la vinculación e importancia de la familia en la perspectiva del Estado. ¿Correcto? Y aunque parezca increíble, esa posición es muy semejante a la posición que tomaron los romanos hace 24 siglos al definir al derecho de familia como el elemento más importante y el que dio origen al sistema jurídico que hoy día tenemos nosotros. ¿Correcto? Las fuentes del derecho vienen de la práctica de las relaciones familiares, no de la práctica del Estado. El Estado se creó después de, correcto, la familia. Por eso es que adquiere una significación muy importante el entender que el derecho de familia históricamente lo han limitado a un contexto privado e íntimo de las personas, sobre todo los adultos, sobre todo las parejas. Por eso que cuando ves la ley 30.364 y ves conflictos de familia, solo piensas que se trata de conflictos entre parejas. Los conflictos que tienen los hermanos a una sucesión, los conflictos que tiene de repente un nieto quitándole las propiedades al abuelo, no son evaluados. Y ese es un error. Entonces, el error parte de atomizar instituciones jurídicas como si el conflicto familiar fuera equivalente o muy similar a un conflicto en tema económico, a un conflicto en tema penal o un conflicto en tema laboral. Y no es así. Parte de esta explicación, por ejemplo, si me permite, lo desarrollé en el año 2003, cuando comencé a desarrollar este libro, que es el Derecho Procesal de Familia, y logré entender que una cosa es el conflicto civil, penal y laboral, donde hay dos elementos significativos: conflicto de intereses, conflicto de derechos. ¿Correcto? Eso está expuesto en el artículo 6º del título preliminar del Código Civil. La legitimidad para obrar y el interés para obrar. ¿Correcto? Pero un momento, en el ámbito del derecho de familia, como siempre se ha relativizado, las relaciones interpersonales parten por otra lógica. Ahí usted podrá decir, ¿por qué una persona que es víctima de violencia familiar no plantea su divorcio? No quiere. Y ahí quiebra el concepto de interés, quiebra el concepto de derecho.
porque inclusive está poniendo en riesgo su propia vida en caso de feminicidio. Por eso es que usted puede ver situaciones de adulterio que no provocan el fin ni del matrimonio ni de la relación. O eventualmente situaciones inclusive de violencia física fuerte que luego ya son solucionados y bueno, nunca más regresan nunca más se registran situaciones similares porque la pareja lo superó. ¿Correcto? Ahí viene el gran elemento de diferencia. En los conflictos familiares hay un tercer valor, que es la posición, que es un elemento subjetivo, que hay una referencia muy relativa que va a cambiar de persona en persona. Por eso, los conflictos familiares no se pueden entender con la lógica del proceso civil o del proceso penal, porque es totalmente distinto, ¿correcto? Hay personas que eventualmente asumen una condición negativa, ¿correcto? En el tiempo, asumen una condición negativa en el tiempo y a los hijos les dicen, tu padre es un miserable, tu padre es tal por cual, tu padre es tal por lo cual, ¿correcto? Y durante 20 años asumen ese criterio. Tu padre ha sido así, tu padre ha sido así. Eso es alienación parental. Pero llegan a los 20 años esos chicos, conversan con los padres, con quien supuestamente los abandonó, y probablemente hasta olviden todo y retomen una relación familiar sin tener en cuenta todo el contexto negativo preexistente. Los contextos familiares permiten detallar que esto es sumamente habitual. Por eso es que los jueces de familia no entienden el por qué las partes actúan en el tiempo 1 de una manera y en el tiempo 2 de otra manera. Y peor aún, no son conscientes que en el tiempo 3, después de la sentencia, podrían actuar de otra manera. Por eso es que hay casos en los cuales las partes que tienen sentencia judicial de alimentos no reclaman los alimentos. Por eso es que hay partes que eventualmente teniendo un régimen de visitas al que les obstruyen el contacto con los hijos, deciden ya no ejecutar más. Y ahí te das cuenta que esta atomización de situaciones resulta perjudicial para la comprensión de un derecho de familia en la actualidad. Porque además ya no existe lo que detallaba el Código Civil de 1984. Ya no hay una sola familia, ya no hay una familia nuclear. Ahora hay un conjunto de relaciones familiares que incluyen inclusive familias LGTB. Por lo tanto, viene a generarse una condición. ¿Qué familia vas a proteger conforme al artículo 4 de la Constitución? Ese es un criterio tan decimonónico que la doctrina sigue insistiendo en que el artículo 4 de la Constitución vale más que el artículo 1. Y ese es un error completo. Tan completo es este error que no se dan cuenta estos teóricos del derecho de familia tradicional que la Constitución define a la persona como el elemento esencial del Estado y de la sociedad y que da origen al Estado de Derecho y que da origen al contexto institucional del Estado. No es la familia. Y ahí hay una mala visión que por la tradición de nuestro sistema jurídico no se ha evaluado de esta manera. Por eso es que cuando existen situaciones, ya ahora sí, entrando al meollo del asunto, de tenencia compartida, se le confunde. Porque dicen, pero ¿por qué te peleas? Si el varón debería, ¿qué cosa? Estar proveyendo y la mujer cuidando. Así, hoy por hoy, la mayor cantidad de mujeres en edad reproductiva son las que trabajan. Por lo tanto, tienen otra perspectiva muy diferente a lo que se registraba en 1984, cuando eran amas de casa. ¿Correcto? Hoy por hoy las parejas ya no se casan, conviven. Y peor aún, ni siquiera conviven más allá de 2 años. Y eso no significa que existe violencia, significa sencillamente que las partes a veces optan por otros elementos. Por ejemplo, ¿por qué mantener la institución mantener varias instituciones que resultan anacrónicas en nuestra realidad? Por ejemplo, el hijo alimentista. ¿Usted cree que a una persona le interesa ser declarada hijo alimentista teniendo la posibilidad de un ADN? Resulta ilógico, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿usted cree que la institución de los esponsales podría generar una demanda judicial en nuestra actualidad, cuando en esencia los esponsales ya ni siquiera resultan relevantes? Entonces, comenzamos a darnos cuenta que la necesidad de seguir en 1984 es lo que obstruye el desarrollo del derecho de familia.
no se toma en cuenta ni siquiera nuestra propia evolución como sistema jurídico, donde la persona ha desarrollado derechos, intereses, donde la persona ha sido considerada autónoma, capaz, y que por lo tanto puede manejar esos intereses a su gusto y discrecionalidad, y no se toma tampoco en cuenta el contexto de vulnerabilidad ni el desarrollo de derechos de personas en vulnerabilidad, como por ejemplo los niños. ¿Para qué los padres discuten tanto si nadie le ha preguntado qué quiere a los hijos? Y ahí viene el gran error, que los hijos no eran sujetos de derechos. ¿En qué momento les asignan esa condición? Literalmente como si fuera, ¿qué cosa? Una cuestión literal de denominación. Pero dicen, no, 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 el artículo 84 dice que hay que escuchar al niño. Así. ¿Y usted cree que escuchando o tomando atención al niño se va a decidir una sentencia? Oiga, revise todo lo que dice el Código Procesal Civil, Código del Niño y Adolescente, y la declaración del niño ni siquiera es un 1%, es un elemento dentro de un conjunto de situaciones y referencias de carácter procesal y probatorio. Por Y lo lo tanto, peor que ese punto no es apreciable por el juez, porque el no, niño puede decir A, B, C en la entrevista única con magistrado y con fiscal, pero a la hora de la hora tú no sabes lo que hay detrás. Incluso en uno de sus ponencias yo le hice un comentario sobre mi experiencia en la cual le digo, doctor, no es por nada, pero veo que hay niños que incluso llegan más allá que inducidos a las pericias, sí, llegan bajo efectos de ciertos fármacos para sí, aparentar tener una condición que no realmente tienen. eso suele Peligrosísimo. ocurrir, eso suele ocurrir. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque los jueces no saben lo que ocurre fuera de su despacho. De su despacho. Así Yo es. he trabajado en estos casos y antes de la audiencia yo he visto a madres cambiándole los zapatos a sus hijos para tener zapatos viejos y sobre todo tener zapatos que sean más pequeños para generarle dolor a los hijos, para decir, para que sufran, para que presenten un nivel de victimización. Los niños no se dan cuenta porque son pequeños y los niños Claro, no quieren estar en el conflicto de sus padres, peor aún, ante terceras personas. claro. ¿Correcto? Los llevan sin tomar desayuno, los llevan muy mal arreglados, pero ellas, con un iPhone. Entonces, como que no hay coherencia. Y los jueces no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, ¿sabes por qué? Porque los jueces hasta ese momento nunca vieron a las partes. Yo Claro. te pregunto, ¿la inmediación procesal dónde está? No No es existe. esto. Claro. No existe. ¿Dónde está? Entonces, si tú tienes un expediente que se plantea el 1 de enero del año 2021, probablemente la audiencia recién se ejecute el 1 de julio del año 2022. La pregunta es, durante esos 18 meses, ¿qué ha pasado? Los jueces no saben. Creen y asumen que se trata de una situación próxima a un conflicto civil donde el tiempo no interesa, porque finalmente lo que se evalúa es el hecho que provocó la demanda. Esto no, esto es muy dúctil, cambia en el tiempo, se sujetan a otras condiciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha podido observar en el ámbito judicial personas que están separadas 20, 30 años y que van a la audiencia porque una de las partes pidió el divorcio por separación de hecho y no quieren divorciarse, llevando y participando en la audiencia con su actual pareja? Y le dicen, oiga, ¿por qué no le quiere dar el divorcio a su esposo si usted está viniendo con su pareja con la que tiene 20 años y tiene varios hijos? No, no quiero darle el divorcio, estando su pareja presente. Y les preguntan, ¿por qué? Porque si yo le doy el divorcio, este se va a casar con la otra. La pregunta es, ¿y usted cree que ese juez va a actuar con su lógica de elementos precedentes para llegar a una toma de decisión de forma racional cuando escucha esto? No es culpa del juez. No es culpa del juez. No Claro. es culpa del juez. El problema es que estamos en un formato totalmente distinto, ¿correcto? Es como si estuviéramos comprando televisores que solo se mueven con una perilla y que solo tienen 13 canales, tomando en cuenta que hoy por hoy inclusive existe hasta Claro. el streaming y el cable. Del, No del, del, del- puedes tener el mismo sistema. Es lo mismo que sucede con el Código Civil del 84, con la televisión actual. Entonces, hay que cambiar. Ahora, la tenencia compartida es mal interpretada. Es 50-50. La mayoría de personas dice, yo quiero 50-50. Yo le digo, perfecto, eso significa que tú quieres una semana a tu hijo y otra semana a la mamá y otra semana tú y otra semana a la mamá. Sí, yo le digo,
y te conviene en términos laborales, personales, sociales, económicos, no, no me conviene. ¿Y para qué lo pides? No, es que yo quiero estar cerca de mi hijo. Pregunta, ¿y qué te impide estar cerca de tu hijo? No, es que yo quiero tenerlo. ¿Quieres tenerlo para qué? Para que la mamá no lo disfrute. Y ahí viene el tema posición. Oye, acá lo importante es el desarrollo de tu hijo. ¿Tú crees que es bueno que tu hijo se desarrolle en un ambiente tan cambiante a cada rato? ¿No crees que sería mucho mejor que eventualmente tú te desarrolles en tu actividad laboral y cuando ya tengas disponibilidad, calidad de tiempo, te relaciones con tu hijo? Sí, prefiero eso. Entonces, ¿no sería mejor tener tenencia compartida y eventualmente tú, enero y febrero, que son los meses de vacaciones, tú sí puedas tenerlo en tu casa junto con tu familia y el resto de los meses en la casa de su mamá? Los dos tendrían oportunidad de desarrollarse, no solamente en lo positivo y en lo lúdico, sino también en cuanto a las obligaciones y responsabilidades. Sí, doctor, me parece mejor. Claro. Pero, un momento, la tenencia compartida tiene que ser definida así, en capacidad, donde los progenitores pueden disponer cada uno de sus tiempos, de sus recursos económicos, de su aptitud para relacionarse e interactuar. Muy diferente es la tenencia con régimen abierto, porque la tenencia de régimen abierto, ¿qué implica? Nada. En otras palabras, entonces yo voy a ver a mi hijo a las 11 de la noche un sábado. Está durmiendo. No, pero yo quiero verlo, es tenencia abierta. Y ahí vienen los grandes errores. Por eso es que la conciliación no funciona. La conciliación es una de las grandes mentiras jurídicas. La conciliación no soluciona. Y le voy a dar una respuesta muy sencilla que siempre se la hago a todos los que supuestamente son conciliadores. Yo les digo, ¿tú crees que vas a poder conciliar a una pareja que acaba de descubrir que uno de ellos ha sido infiel o adúltero? Claro, No, yo no. lógico. Podrán firmar lo que quieras. ¿Lograste una solución? Sí, porque ya está el acta. Mentira, pues. Ese Mentira, acta va a claro. tener valor. Al siguiente año ya se están matando. Y A ver, ejecútalo. Por ahí te, último, a ver, ejecútalo. ahí Ujú. te das cuenta que la conciliación no funciona. La conciliación puede funcionar cuando tú y yo tenemos un problema económico y que eventualmente puede ser manejado entre los dos. Porque al final de cuentas responderán nuestros intereses. Pero en un Ujú. muy subjetivo es totalmente distinto. ¿Correcto? ¿Por qué crees que hay muchas mamás que no quieren dar autorización para el contacto del papá con el hijo porque saben que tiene una nueva pareja? Y dicen, tú verás a tu hijo, pero sin ella. Oye, es mi esposa. No, no quiero, pues. Entonces vienen las condiciones subjetivas que nunca se exponen en un expediente y que terminan generando la perversión del sistema. Eso es lo que yo he tratado de proponer desde el año 2003, permitiéndole al juez tener una mayor flexibilidad. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener un magistrado que vea a las partes al año y medio después de la demanda? Hablo de una época no pandemia, porque en pandemia esto es mucho peor, correcto, pero les digo, si tú ves una demanda, ejecuta inmediatamente, antes de la admisión, ejecuta una evaluación física del domicilio y de las personas. Evalúa a través de su asistente social y de los equipos periciales psicológicos cómo están las personas. Y solo ahí te darás cuenta si es que el caso vale la pena evaluar o eventualmente te das cuenta que es un caso que de repente ya se resolvió literalmente en 2 semanas, porque las partes lo optaron así. Evitamos en este contexto que las partes manipulen el sistema, porque ¿qué es lo que te dicen? Violencia familiar. Pero luego en otro proceso plantean alimentos, luego en otro proceso la tenencia, luego en otro proceso eventualmente ¿qué cosa? Otro tipo de situaciones. No, no, no. Tú ves que hay una demanda y ese juez en el ámbito procesal de familia podría tener competencias penales, civiles, constitucionales. Un solo juez. Evitaríamos tener Claro. una ley de violencia familiar disfuncional que te da medidas de protección que no sirven para nada, ¿correcto? Porque todas las víctimas de feminicidio tenían una medida de protección y tendríamos, ¿qué cosa? Unas reglas en lo procesal, en lo penal, en lo civil, totalmente coherentes. Por ejemplo, hay una situación de intento de feminicidio, automáticamente ese juez procedería a divorciar a las partes. Claro. ¿O tú crees que sería necesario mantener el matrimonio, tomando en cuenta que uno atentó contra la vida del otro? Mire el artículo 333 del Código Civil, artículo inciso primero. No existe, pero nadie lo da. Claro, no Ah, lo dan. una sobreviviente de feminicidio
quiera plantear el divorcio después, y no lo hace. Entonces, acumulemos, evitemos que las partes tengan en su margen discrecional la posibilidad de ampliar el conflicto. Ahí te darás cuenta que ahí recién las partes, al no poder manipular el sistema, van a decir, yo sí quiero tenencia compartida, pero con estas reglas, con estas condiciones, y va a ser efectivo. Más allá del tema de la tenencia compartida, maestro, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre los requisitos para la aplicatividad de esta institución y te dice en un par de casaciones, si no me equivoco, de Cajamarca, que el juez tiene que apreciar perfecta armonía, coordinación y colaboración entre los padres, ¿no? Sin embargo, por ahí yo he Ese es escuchado un error total. que Los existen demandas de jueces, tenencia pidiendo tenencia compartida. Y cuando me hacen la consulta, oye, ¿esto procede o no? Ya, pero si tenencia compartida significa, según la jurisprudencia, perfecta coordinación entre los padres, ¿para qué necesitas demandar una tenencia? ¿Para qué judicializas? es que ahí te das cuenta que la tenencia compartida se da más en lo extrajudicial que en lo judicial. Totalmente. Claro. Entonces, ¿cuándo se dan casos de tenencia compartida? Cuando ya los hijos han crecido. Cuando los hijos son muy pequeños, es imposible generar una tenencia compartida, porque el niño necesita estabilidad. Y los propios padres, hablo de varones, son conscientes de eso. ¿Cuándo es que quieren una mayor interrelación? Cuando los niños han crecido o las niñas han crecido. ¿Correcto? Y eso se da aún fuera de una sentencia judicial, porque cuando el niño ya tiene 13, 14 años, ¿usted cree que la mamá que eventualmente dice, no, 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 conmigo y bajo estas reglas, va a decir, no, cumple con la sentencia? No, la mamá misma va a decir, ándate con tu padre. ¿Por qué? Porque ya la condición del conflicto ya cesó. Ya cesó. Y la propia madre es consciente que su hijo necesita a su padre para efectos de cualquier cosa, desde lo lúdico hasta lo estrictamente de desarrollo personal. Es, ¿Correcto? doctor, dos temas muy puntuales. Hace un par de semanas fue noticia nacional. Primero salió un video en redes sociales sobre un vehículo negro, se bajaba un señor, un sujeto, abducía por la fuerza a un niño, se lo metía al carro y se lo llevaba. ¿No? Todo el mundo dijo horror, secuestro de menor en la avenida Petit Ars Miraflores. Al día siguiente o a los 2 días salió el padre de familia diciendo, haciendo referencia a este video, y dijo, yo soy padre americano, tengo la tenencia a mi favor de manera exclusiva, firmada por la madre en Estados Unidos, estoy acá en Perú cumpliendo un régimen de visitas a favor de ella, me ha cambiado de domicilio, me ha bloqueado de todos mis contactos, no la puedo ubicar, entonces he tenido que actuar según recomendación de los policías que me dijeron que acá en Perú la justicia es muy lenta y que yo mismo lo retenga a mi menor y me lo lleve. En este caso han salido entidades, asociaciones, más de una definitivamente, pidiendo tenencia compartida, pero mi gran pregunta es, ¿cómo vas a pedir tenencia compartida en ese tipo de casos que ya están, pues, ya están en plena guerra? Incluso ha regresado a Estados Unidos con su hijo diciendo, mi hijo a Perú no vuelve más. Bueno, comenzando que vas a tener en Estados Unidos una condición en la que la madre, por esa acción, nunca más va a tener derechos. Y en Estados Unidos sí se cumplen las reglas. ¿Correcto? Si ya sacaron al menor, ya te das cuenta que la mamá perdió literalmente toda opción, porque su mal comportamiento en Estados Unidos sí es sancionado. En el Perú las mamás pueden actuar impunemente, pero acá viene el gran inconveniente. ¿Para qué pedir tenencia compartida cuando ya el nivel de oposición y de conflicto es tan grave? Claro, Porque ya es imposible en este tipo de claro. situaciones. A ese Ahora, nivel de conflicto, Ahora, si es que sí. existe una sentencia con la tenencia a favor del papá en Estados Unidos, por práctica cotidiana, le puedo garantizar, ese juez conoció a las partes. Ese juez se basó en los elementos probatorios y periciales actuados. Ese juez valoró el comportamiento de los dos progenitores en un juzgado norteamericano. Y si ese juez le dio la tenencia al papá, es porque evidentemente la mamá no tenía ningún elemento favorable respecto de su relación con el hijo. No, y firmado por la madre, ¿eh? Ni siquiera ha sido una sentencia Ya, de un entonces proceso que termina. ahí te das cuenta que lo más probable es que la madre haya sido, ¿qué cosa? Pepe el Inconsciente, Vivo. sí, inconsciente de lo que estaba suscribiendo.
Pero eso es parte de las relaciones familiares, porque Así es. hay muchos hijos que disponen del patrimonio, la casa de los padres, porque los papás le dieron un poder para efectos de pago de impuestos y terminaron transfiriendo la casa. Ese es el problema del contexto familiar, la subjetividad. Por eso les digo, ¿de qué nos sirve tener un sistema judicial que solo va a evaluar documentos y no conoce a las partes? En cambio, ¿qué pasaría si el juez sabe y conoce de manera anticipada, antes de la audiencia, cómo son cada parte, qué es lo que quiere realmente y cuál es el verdadero elemento que ha generado el conflicto? ¿Usted cree que las partes podrían manipular el sistema? No, Claro, señor. No. ahí si se trabajara bien, si se aplicara bien, incluso acá yo siempre hago una crítica que es frontal en contra de los sendos equipos multidisciplinarios, los equipos de psicólogos, que yo he visto informes terribles, ¿no? Creo que también en su experiencia, igual usted, informes que te dicen la demandada es alcohólica, la demandada es drogadicta, fuente, el padre, fuente, el demandante o la demandante, ¿no? Entonces, doctor, no es solución la tenencia compartida, salvo que yo creo que la solución no está en el derecho, no está en lo judicial, al menos no en lo judicial, La ¿no? tenencia compartida es una solución muy especial. Depende de varios factores. Uno, madurez de las partes. Dos, el desarrollo del hijo. Por ejemplo, en casos que hay un divorcio y el hijo tiene 16 años, ¿usted cree que los papás se van a pelear por la tenencia? Son conscientes que no conviene discutir la tenencia porque igual van a relacionarse con el niño. Tiene 16 años, ¿correcto? Y así uno quiera la tenencia exclusiva, es consciente que el hijo va a decir, no, eso lo has decidido tú, no yo. Y va a querer ir con el otro progenitor. Así que, por eso le digo, la tenencia compartida está reservada para algunas cosas, como también la tenencia exclusiva. Por ejemplo, la pareja se acaba de separar, al nacer la criatura, el hijo. ¿Usted cree que se van a pelear por tenencia compartida cuando el bebé necesita a la mamá literalmente al 200% de su vida? Entonces, es proporcional. Pero de una vez fijémonos, el derecho civil evalúa derechos e intereses. El derecho de familia analiza las perspectivas de desarrollo de personas. ¿Correcto? Entonces, bajo ese criterio, entiéndase que las personas responden a factores muy amplios y diversos. Por lo tanto, si es que el juez no conoce eso, es imposible que pueda conocerlos. Ahora, ¿es un error del juez? No, es un error del sistema. Acuérdate que el contexto de los amparos, de los habeas corpus en nuestro país, recién surgió en la década de los 80. Antes no existía esto, ¿correcto? Acuérdate que el contexto adversarial penal comenzó recién a surgir 2004 en adelante y recién se institucionalizó 2006 en un pequeño distrito judicial en el país. Por lo tanto, los cambios siempre han sido lentos en el ámbito judicial. ¿Cómo es que se mejoró el contexto procesal constitucional en la época de los 80 para salir de una dictadura? ¿Cómo es que se generó el contexto procesal penal cuando ellos se dieron cuenta que el contexto procesal Claro, penal todo a raíz de la era Constitución. totalmente disfuncional, oneroso? Cuando generó el contexto procesal laboral, cuando ya se dieron cuenta que la legislación en lo sustantivo no podía resolver estas controversias. No queda otro camino más que con, confiar en que se va a desarrollar una normatividad en el ámbito procesal de familia que evalúe todos estos contextos porque no existe otro camino, ¿correcto? Y esa propuesta la hicimos desde el año 2003. Por lo tanto, hay cierto fundamento en decir, ya funciona, ya existe. Hay muchísimo de los elementos que pueden dar viabilidad. El gran problema es que la gente cree que su posición es excluyente. Hay muchísima vanidad académica y peor aún, hay muchísima prepotencia en el ámbito judicial pensando que los jueces pueden resolver esta controversia. Yo siempre les digo a los jueces, tengo muchos alumnos así, ¿tú crees que tu sentencia va a solucionar un caso de violencia familiar? ¿O tú crees que tu sentencia va a solucionar un caso de adulterio? ¿Realmente crees eso? Y me dicen, no. Entonces, pues, seamos conscientes que los jueces de familia tienen que tener otra orientación, diferente a lo que tenían,
tenían aprendido, porque de lo contrario, este problema ya va a dejar de ser un problema nacional, se va a convertir en un factor latente de división interna. Y eso ya involucra otras condiciones, ya Claro, más allá de lo... precisamente ahí uno tiene que tener mucho tino en saber diferenciar, porque es como en toda negociación, saber diferenciar la posición del interés. El interés está detrás de la posición. Y eso es algo que nuestros jueces no lo pueden evaluar o algunos jueces pueden intuirlo, ¿no? Pero no tienen herramientas para conocerlo lo verdaderamente. tiene. Además, acuérdate, si actúan de una manera diferente a lo que dice la ley, cometen prevaricato. ¿Cómo le pides al juez que resuelva estos problemas si literalmente lo estás condicionando a que no pueda trabajar? ¿Cómo le pides al juez que evalúe, por ejemplo, en el momento del admisorio, la ejecución de elementos probatorios de parte cuando ni siquiera se inició el trámite? Entonces, se necesita reconfigurar todo. No es culpa del juez, tampoco es culpa solamente del legislador. El problema es que la doctrina no quiere avanzar más porque ya le exigirías a un especialista en derecho de familia que conozca sobre penal, que conozca sobre constitucional, que conozca sobre procesal, que conozca sobre probatorio, que conozca sobre medicina legal, sobre psicología forense, que conozca sobre elementos de derecho civil puro, que conozca sobre derecho patrimonial, en particular para la liquidación de sociedades gananciales, que conozca de derecho internacional y derecho convencional. La pregunta es, si vas a tener un abogado especializado en tantas áreas, ¿tú crees que se va a querer dedicar a familia? No. Ahí Claro. es un inconveniente, porque la rentabilidad en llevar casos de familia son sencillamente muy bajos, muy baratos. No se dan cuenta del conflicto social que hay en ciernes. Entonces, los abogados que dicen, prefiero especializarme en minero, en internacional, en algo muy particular. Lo de familia es sumamente complejo. Por eso que hay abogados que no entienden la dinámica, ¿no? Que no entienden tampoco los elementos que están evaluándose en el ámbito del trámite del proceso. Por ejemplo, te doy un caso muy sencillo. Hace poco ha salido un abogado que suele ser muy exitoso en el ámbito de las redes sociales, defendiendo a los 5 chicos que violaron a una de sus amigas en La Molina. El caso de la violación en Manada, ¿correcto? ¿Y qué es lo que dice este abogado penalista? Está diciendo, oye, la jueza no ha valorado la declaración de mis defendidos. Un momentito. El que los 5 se pongan de acuerdo va a valer más que la posición de la víctima. Entonces, ahí date cuenta cómo es que el contexto de derecho de familia no es conocido por la perspectiva de un abogado litigante en lo penal que no toma en cuenta que una violación sexual involucra la afectación a toda una familia. Involucra toda la afectación de una familia. ¿Usted cree que esa señorita que ha sufrido ese atentado va a querer tener intimidad sexual con alguna pareja en el futuro? No, No, más allá del escarnio público, ¿cierto? así, así Peor es. aún. Peor aún, que ahí, para qué se va a tomar? ¿Para qué se va a tomar con sus amigas? Como si Fue ellos fueran los noticia, culpables. desgraciadamente, fue Entonces, noticia nacional. En todos los medios salió, dice, abogados de los imputados acusaron, ¿no? Le echaron la culpa a la víctima. así es, entonces no tiene sentido. Por eso es que es Así es. importante redefinir el derecho de familia, porque además de exigir muchísima interdisciplinariedad, exige otros elementos. Así es. Doctor Manuel, el tiempo nos ha quedado sumamente corto, tenemos que hacer actividades, no tenemos más tiempo para, en realidad aquí es para hablar 2 horas con usted y por eso es que siempre invito a la gente a participar de sus ponencias. Le agradecemos mucho por su tiempo, por sus conocimientos, doctor, y un mensaje para cerrar esta entrevista para la población en lo que respecta a la solución de estos conflictos judiciales. ¿Qué recomienda, no, antes de judicializar? No necesariamente una conciliación. Yo voy por el tema psicológico, por ejemplo. Eh, ¿Tenemos esperanza, doctor, en nuestra sociedad para solucionar nuestros conflictos de asuntos familiares? No, no existe voluntad ni en los legisladores, ni en los jueces, ni en la doctrina para cambiar lo que estamos viviendo. No existe voluntad. La mejor evidencia de esto, por ejemplo, es usted que es abogado y que es especialista en estos temas.
¿Usted ha visto en la doctrina libros, revistas, artículos que trabajen estos temas? No, ¿sí o no? ¿Usted conoce de trabajos que digan, no, 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 hay que ir por este camino? No, no lo dicen. Y siguen enfatizando como si estuviéramos o en el 2000 o en el 84. Entonces viene la gran pregunta, oye, ¿y la constitucionalización y el desarrollo procesal? ¿Tú crees que tu posición logra ser objetiva tomando en cuenta que los procesos judiciales nunca solucionan nada? Nunca solucionan nada. Ahí te das cuenta que la doctrina no quiere cambiar, pues. ¿Y por qué no quiere cambiar? Porque le obligas a trabajar otros temas que no son de su especialidad. Entonces ahí ves el divorcio entre el teórico y el abogado que litiga. Porque el abogado que litiga ya se está dando cuenta. No me basta. Necesito más. Necesito más. Y lo que necesito es cuestionar en lo procesal, cuestionar en lo penal, cuestionar en el ámbito probatorio. Hacer una interpretación de lo que dice el derecho convencional para que mi juez no me falle como quiere. Entonces, ahí te das cuenta que estamos ante la necesidad de un cambio, pero nadie quiere dar el salto porque creen que se trata de un abismo, cuando en realidad lo que necesitas es aprender a volar. Así es. Doctor Manuel, muy agradecido por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias por esta charla. Y bueno, yo creo que en nuestro país seguramente seremos pioneros como lo somos en muchas cosas los peruanos, doctor Manuel. Bueno, evidentemente usted es un claro ejemplo de pionerismo en el desarrollo y de las investigaciones de los asuntos familiares. Muchas gracias, doctor, a la audiencia. Hasta la próxima y bueno, espero estén servidos con esta entrevista tan interesante del doctor Manuel. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor.